Platicar con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes a ti, buenas tardes al auditorio. Pues sin duda el tema fundamental, como siempre, es el tema de la seguridad pública y es un tema en el cual nos preguntamos cómo está la percepción, sobre todo poniendo énfasis aquí en la Ciudad de México, donde nos encontramos en este momento. ¿Ha mejorado o no la percepción que tiene la gente sobre el tema de seguridad pública? Mira, en términos agregados, es decir, si consideramos a la Ciudad de México como entidad, la percepción de seguridad no ha mejorado. El 90% de los ciudadanos se siente inseguro en las calles de la Ciudad de México y hay un dato también muy desalentador que más del 70% de los ciudadanos creen que en este 2021 las cosas van a seguir igual de mal o van a empeorar. Hay casi un 40% de los ciudadanos que piensa que las cosas todavía van a empeorar. Entonces, hay un problema importante de percepción de seguridad que tiene que ver con la ocurrencia de los delitos, con la cercanía que tenemos de los delitos. Una encuesta de victimización lo que busca es precisamente conocer, más allá de las cifras oficiales, más allá de las carpetas de investigación, conocer la vivencia del ciudadano con respecto a los delitos, o sea, en cuántos hogares hubo por lo menos una persona que sufrió un delito, cuántos, cómo ocurrieron esos delitos, en qué horarios, con qué características, las características de la víctima, las características del victimario, y a partir de ahí dar recomendaciones puntuales de política pública que ayuden a mejorar las condiciones. Cuando hablamos de la capital, pues estamos hablando de que esta encuesta, que es una encuesta, para empezar, es la más grande del mundo, hecha por una organización de la sociedad civil, en donde se encuestaron a más de 14,000 familias, casi 15,000 familias. Lo que encontramos, pues, es que en la mayor parte de las familias hubo por lo menos un caso de delincuencia. Estamos hablando que el 54% de las familias encuestadas reportó haber sido víctima del delito, y eso nos permite estimar que en el periodo de enero a septiembre, que es el que se investigó, por lo menos ocurrieron 2 millones de delitos en la Ciudad de México, lo que es un dato verdaderamente preocupante. Ahora, en contraste, encontramos algunas cosas positivas. Primero, que la mayor parte de las personas que se acercó a denunciar, es decir, aquellos que sí se acudieron a una agencia del Ministerio Público, recibieron un trato que consideran entre bueno y excelente. Lo malo es que los tiempos de atención siguen siendo muy largos. El 70% de las personas invirtió por lo menos 3 horas, el 40% invirtió más de 4 horas, lo que evidentemente nos habla de que necesitamos eficitar el ejercicio de la denuncia, y es solo una parte mínima logró obtener, porque una de las preguntas que también hicimos es ¿por qué la gente denuncia? Y en ese sentido lo que busca la gente antes que nada es justicia, que haya una sanción para el delincuente o para el victimario, reparar el daño y obtener sus bienes. Y la verdad es que en este caso, pues sigue siendo mínimo los resultados que las autoridades pueden exhibir. Es decir, la mayor parte de los casos, la verdad es que no se obtuvo ningún tipo de reparación, ningún tipo de acceso a la justicia. Entonces, hay un aspecto positivo que nos dice que hoy hay un mejor trato para las víctimas, pero los resultados siguen estando pendientes. Sí, sobre todo porque el tema de la seguridad creo que es de los temas más sensibles para la gente, ¿no? El día que como ciudadanos podamos en nuestra colonia salir por la noche a caminar sin temor a ser asaltado o que lleguemos tarde a la casa y estemos con plena seguridad de que no vamos a ser víctimas de un delito, pues ese día estaremos dando un paso importante en un tema que además la seguridad siempre se ha tocado en las campañas electorales y siempre ha sido la oferta de las autoridades de todos los niveles mejorar. Yo te pregunto, ¿existe la misma percepción de inseguridad o de seguridad, por ejemplo, en las alcaldías del norte de la ciudad, Azcapotzalco, Gustavo Madero, en el oriente, Iztapalapa o en el centro, Cuauhtémoc o Benito Juárez? No, de hecho hay una gran diferencia. Por ejemplo, en el caso de las alcaldías en donde la gente se siente más insegura, la alcaldía que en absoluto se siente la gente más insegura es Iztapalapa, en donde el 90% de los encuestados reportó sentirse inseguro. En Benito Juárez es la alcaldía que tiene la mejor percepción de seguridad,
ahí estamos hablando de que más del 50% de la población se siente segura. O sea, solo un 46% de la población refiere que es insegura, lo que es un gran resultado respecto al resto de las alcaldías. Pero pues, por ejemplo, tú ahorita tocabas el tema de cómo los candidatos en las alcaldías, en los municipios del país, en las gubernaturas, en la presidencia, nos prometen resultados en materia de seguridad y no se cumplen. La cosa que yo puedo decir, para mí no es una sorpresa que sea Benito Juárez una alcaldía en donde estamos viendo una mejor percepción de seguridad, porque pues el alcalde desde antes de las campañas se acercó para conocer los retos que tenía la alcaldía de seguridad, estuvo en pláticas con nosotros y es el único alcalde que nos permitió trabajar con su policía auxiliaria en un proyecto que tiene que ver con la policía orientada a la solución de problemas. Y, por ejemplo, de los 16 alcaldes, ayer hicimos la presentación, invitamos a los 16 alcaldes, el único que asistió fue precisamente Santiago Taboada de Benito Juárez, y las únicas 2 alcaldías que se acercaron para tratar de conocer los resultados son precisamente Benito Juárez y Cuauhtémoc. Los otros 14 alcaldes ni siquiera dieron acuse de recibo, cuando lo que queremos no es irlos a regañar, lo que queremos es decirles, aquí están tus retos, porque podemos decir en qué horarios ocurren los delitos, en qué calles ocurren los delitos, en qué situaciones ocurren los delitos, para que tú uses eficientemente tu estado de fuerza y puedas dar mejores resultados. La verdad es que es lamentable que, aparte, pues muchos de estos alcaldes están en un proceso de reelección y no les interesa saber cuáles son los retos que tienen como alcaldía para mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Es que dicen por ahí que para enfrentar de manera eficaz un problema, primero hay que conocerlo. Caramba, si no tenemos el diagnóstico, ¿no? Si no conocemos el problema en sí, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿En qué radicaría esta comparación que tú hacías, por ejemplo, que en Benito Juárez hay un mejor resultado en contra de la delincuencia y un peor resultado en Iztapalapa? A que Benito Juárez es quizá mucho más pequeña que Iztapalapa, a que No, Benito porque Juárez... estamos Sí. hablando de representatividad poblacional, no estamos hablando Ujú. de números absolutos. Evidentemente, Iztapalapa es la alcaldía Más donde poblada. ocurren más delitos, pero por ejemplo, la alcaldía donde proporcionalmente las personas son más propensas a ser víctimas de un delito es Milpalta. Mm. En Milpalta la tasa de delito por cada 100,000 habitantes es muy alta, o sea, estamos hablando de que aproximadamente 79,000 personas por cada 100,000 habitantes en Milpalta son víctimas del delito, mientras que en realidad donde ocurren menos delitos es precisamente en las alcaldías centrales, en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo y en otras, proporcionalmente respecto a la población. Entonces, sí hay un reto importante y yo creo que, como comentaba en un principio, uno de los aspectos que yo puedo decir es que un error que ha ocurrido en el pasado y que sigue ocurriendo ahora es que los alcaldes y antes los jefes delegacionales se desvinculaban de la seguridad. ¿Por qué? Porque Ciudad de México es una entidad en donde la policía está concentrada en manos de la jefatura de gobierno, donde la Procuración de Justicia está en la jefatura de gobierno, y entonces es muy fácil decir a mí como alcalde no me toca, pese a que tienen atribuciones, tienen presupuesto para toda una serie de programas que no necesariamente son solo de policía, sino que tienen que ver con alumbrado público, tienen que ver con ejercicios también relacionados con el transporte público, que donde hay un interés, y en el caso específico, no es porque tengamos algún interés particular, es simple y sencillamente porque la única alcaldía, nosotros le ofrecimos el proyecto a 16 alcaldías, que es un proyecto que se ha implementado en el mundo sobre policía orientada a la solución de problemas y la llevamos a cabo en Nuevo León, en Chihuahua y en otras entidades, y en la Ciudad de México el único alcalde que aceptó trabajar, aparte de esto es 100% donado, no le cuesta un peso a las alcaldías, fue Benito Juárez. Entonces a mí no me sorprende que sea una alcaldía en donde el ciudadano tiene una mejor percepción. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Hay retos importantes. Benito Juárez tiene un grave problema de robo de autopartes, pero si volteamos a ver el comportamiento histórico de los delitos, sí hay una reducción que tiene todavía que ser potenciada porque todavía hay muchos ciudadanos
que en Benito Juárez son víctimas del delito, pero por lo menos ahí hay un ejercicio y hay una direccionalidad que no tienen en otras alcaldías. Entonces, lo que ocurre cuando tú señalabas que la policía en la Ciudad de México se concentra en la jefatura de gobierno, es decir, muchas alcaldías no lo toman en serio. Por ejemplo, yo he visto en Benito Juárez patrullas, pero de la delegación Benito Juárez, o sea, como policía de proximidad local de Benito Juárez. Porque También sí he visto en Álvaro Obregón. Porque sí tienen una policía Ajá. de proximidad, que es una policía auxiliaria y que está a cargo de la alcaldía. El tema es que las alcaldías lo quieran o no implementar y que le quieran dar atribuciones y que le quieran dar presupuesto. La verdad es que en el país hemos visto recortes presupuestales en los últimos 3 años brutales en materia de seguridad. Pensemos, por ejemplo, la Fiscalía General de la República en este 2021 redujo el presupuesto para combatir la delincuencia organizada en un 15%, redujo el presupuesto para la capacitación en un 82%. El Congreso desapareció los fondos para las policías locales. O sea, de verdad, este es el peor momento en términos de cantidad de gasto y el peor momento en términos de uso del gasto público. La verdad es que en los últimos 3 años ha empeorado la manera en la que gastamos, es menos transparente la manera en la que estamos gastando, rinde menos cuentas al ciudadano la manera en la que estamos gastando y hay menos dinero. Entonces, una alcaldía tiene que tomar decisiones importantes en donde finalmente opta por poner un presupuesto, proteger un presupuesto para la seguridad. Insisto, para la mayor parte de los alcaldes es muy fácil desvincularse porque finalmente es la jefatura de gobierno la que detiene a la policía central de la Ciudad de México, entre otras cosas es la policía más grande del país con más de 80,000 elementos. Sí, entonces, digamos, para concluir, estaríamos diciendo que tenemos que replantear los esquemas de seguridad en las calles, en los vecindarios, aquí en la Ciudad de México, en muchos municipios, en las alcaldías, porque además es un tema donde la austeridad republicana, es decir, quitarle fondos para la seguridad, pues simplemente no cabe, tiene que haber recursos, ¿no? No, aparte hay que pensar esto. Si se piensa que hay mucho dinero para la seguridad, nunca ha habido mucho dinero. El mejor momento que tuvimos en términos de recursos fue la administración de Calderón, donde apenas llegamos a gastar el 1.2% del Producto Interno Bruto. Hoy andamos gastando alrededor del 0.8%. Con Peña todos los años también se redujo el presupuesto, es decir, en los últimos llevamos 9 años de reducciones constantes de presupuesto, pero si nos comparamos con la región, Colombia, que tiene un problema similar al de México, gasta más del 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad. Y, por ejemplo, en este año, entre ese poco presupuesto que tenemos, una parte importante se está yendo a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, y estamos gastando en cosas que no deberíamos de estar gastando. Por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, si comparamos el dinero que recibía Policía Federal con el dinero que recibe la Guardia Nacional y lo dividimos por el número de integrantes, el número de integrantes de la Guardia Nacional recibe la quinta parte de lo que recibía un policía federal en términos de inversión. Eso no puede traer buenos resultados. Sí, tiene que haber recursos. Tenemos que construir desde abajo, porque no es lo mismo los problemas que tiene Iztapalapa, los problemas que tiene Milpalta, los problemas que tiene Magdalena Contreras, a las áreas centrales de la Ciudad de México, e incluso dentro de las mismas alcaldías hay diferencias entre colonias, y luego tenemos que destinarle los recursos necesarios, porque si no es como si quisiéramos construir una casa que nos cuesta construirla $1,000,000 y decimos, es que yo nada más tengo 100 pesos, ¿para qué me alcanza? Para Sin duda. ladrillos y una teja. O sea, no hay forma de construir la seguridad sin recursos. Pues sí, interesante lo que nos comentas. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Muchas gracias por platicar con nosotros. A sus órdenes, hasta luego. Gracias, muy buenas tardes.